Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. El día de hoy es importante que recordemos un poquito de lo que ha pasado en las últimas semanas. Jacob ha estado trabajando ya durante 20 años con Labán. En este punto Jacob ya es rico, ya tiene 11 hijos, ya tiene 2 esposas y 2 concubinas. Y finalmente está llegando el momento de volver a casa. Recordemos que él se fue huyendo de Esaú después del engaño y se fue a buscar una esposa, ya la tiene, ya tiene riqueza, es momento de volver. Básicamente, este tema de volver lo que significa es que Jacob tiene que volver a ser un peregrino. Recordemos que él vivía en la casa de Isaac y se convierte en un peregrino, camina 640 kilómetros hasta llegar a la tierra de su abuelo Abraham, y ahí encuentra una pareja, pero ahora tiene que volver con toda su familia, con todas sus posesiones, y se tiene que volver un peregrino. Y este tema del peregrino es algo que tú y yo como creyentes debemos de mantener siempre en nuestra mente. Quiero que vayan a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, porque esa es la forma en la que el tema del peregrinaje se relaciona con nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Es decir, tú y yo somos extranjeros, tú y yo somos peregrinos, tú y yo estamos en esta tierra y entendemos que nuestro lugar es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de hoy es que quiero que a través de la interacción de Jacob con su suegro Labán podamos entender la diferencia entre un creyente y un no creyente, pero dentro de la misma persona. Todos los que estamos aquí hemos batallado con nuestra fe. Todos los que estamos aquí hemos dicho: sí creo, pero no puedo dejar el pecado. Sí creo, pero no puedo dejar de decir groserías. Sí creo, pero no puedo dejar de hacer cualquier cosa que tengas en la mente y que te mantiene atado a tu vieja manera de vivir. Entonces el día de hoy lo que vamos a ver es, a través de la vida de Jacob vamos a ver la vida de un creyente, y a través de la vida de Labán vamos a ver la vida de un no creyente. Pero en sí quiero que veamos cuáles son las características que radican en estas dos personas. Una idea que tenemos que tener en la mente es que tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de la comodidad. Jacob, si bien ya tenía 20 años ahí, y si bien su suegro, pues medio que lo quería agandallar constantemente, no tenía una mala vida. O sea, a final de cuentas estaba casado con las hijas de Jacob, tenía a las siervas, tenía rebaños, tenía posesiones, era un hombre respetable, tenía la presencia de Dios, se sabía que Dios estaba con él, la gente decía que Dios estaba con él por la manera en la que prosperaba. Entonces la verdad es que Jacob no tenía necesidad de irse de ahí. Pero como creyentes, tú y yo tenemos que entender es que en la comodidad no se forma el carácter. Dios no nos quiere cómodos. En el momento en el que estás cómodo, el día de ayer escuchaba una predicación acerca de una parábola
en Lucas, donde te decía que el jardinero, el dueño del jardín, que es Dios, ve una higuera bien padre, bonita, verde, grande, frondosa. La ve ahí, se acerca, pero no hay fruto. No hay fruto en la higuera. Y entonces va con el jardinero y le dice al jardinero, córtala. De nada me sirve una higuera ahí ocupando espacio, aire, agua. Y quiero que tú lo veas y lo tomes de una manera personal. De nada sirve que vengas a una iglesia a sentarte. De nada sirve que vengas a una iglesia a recibir y a robar recursos. Y digo robar recursos porque la Biblia dice que le robamos a Dios. Y le robamos a Dios porque nos encanta recibir, pero somos terribles para dar. Y estamos buscando gente que sirva y que apoye y que venga y... No estoy listo. Es que para eso tengo que ser santo y leer mi Biblia todos los días, pero se nos olvida una frase que dijeron ayer y que hace un momento me recordaron, que uno a veces cree que sirve para agradar a Dios, pero no, servimos porque le agradamos a Dios. Porque Dios ve en nosotros algo que tú y yo no vemos y como no nos merecemos nada, vamos y le damos. Y entonces Jacob no tiene necesidad de servir, Jacob no tiene necesidad de irse de donde está. Pero Dios lo empuja y Dios lo lleva al camino otra vez, porque es en el camino que se forja el carácter, las experiencias de la vida del creyente, especialmente las difíciles, con frecuencia son la disciplina de un padre que nos ama, la disciplina de un padre que nos quiere y que lo único que pretende es formar nuestro carácter. Si tú agarras a un niño chiquito y no lo disciplinas y le das todo y le das libertad y haz lo que quieras, el niño va a hacer lo que quiere. Y cuando digo disciplina, no me refiero a que vayas y lo agarres a chanclazos y lo patees, no, pero hay límites. El niño necesita estructura, necesita formas de trabajo. Por eso Dios nos lleva al límite y Dios nos forza. ¿Sí? Hay una parte que me gusta mucho de un libro que leí hace poco que se llama Disciplina Positiva. Y el problema muchas veces con eso es que nos quedamos con lo positivo, pero nos olvida que lo importante es la disciplina. Se nos olvida que es necesario disciplinar y la manera en la que Dios nos disciplina es sacándonos de la comodidad. Entonces es el momento de Dios de sacar de la comodidad a Jacob. Y uno pudiera creer que él no estaba cómodo, pero de una otra manera él tenía todo. Sí, Labán lo quería agandallar, pero Dios estaba con él y Dios lo prosperó. Entonces en Génesis capítulo 31 llega ese momento de irse. Génesis 31 del 1 al 3 dice, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán. Empezó a ver un cambio. Quiere decir que durante 20 años el trato de Labán no era malo. Hasta 20 años después que los hijos se ponen celosos por la prosperidad que tiene Jacob, es donde él comienza a ver un cambio en Labán. Versículo 3, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes, de ahí y yo estaré contigo. Le reafirma la promesa. Entonces la prosperidad del Jacob ya era superior a la de Labán. En un principio Labán era el rico, Jacob era el pobre. Ahora Jacob es más rico que Labán. No quiere decir que Labán ahora es pobre, no, pero Jacob es más rico que Labán. Y entonces la actitud de Labán ya no es la misma, hay celos, hay problemas, hay situaciones. Y Jacob se da cuenta que es momento de volver. Dios le dice es momento de regresar. Entonces, no sé si te diste cuenta de algo interesante en lo que leímos. Y es que Dios le dice a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo. Jacob está ahí. Jacob regresó a la tierra de Abraham a buscar una esposa de su parentela. Abraham e Isaac no viven en la tierra de Abraham e Isaac, ellos son extranjeros en Canaán.
Sin embargo, Dios le dice, regresa a la tierra de tu padre. Y esa parte me llamó mucho la atención porque se supone que Jacob está ahí, pero al final Dios lo que le está diciendo es hablarle en términos de la promesa. Dios siempre nos va a hablar conforme a las promesas, no de acuerdo a nuestras expectativas. Por eso a veces no le entendemos a Dios, porque Dios nos habla en términos de lo que nos promete en su palabra. Entonces, si tú no conoces lo que su palabra dice, no le entiendes a Dios. Porque Dios no le dijo regresa a Canaán, Dios no le dijo regresa. O sea, alguien que no entendiera y que no tuviera una relación con Dios, Dios llega y le dice, vuelve a la tierra de tu padre y de tu abuelo. Ah, pues ya estoy aquí me quedo. Y eso es lo que tú y yo a veces entendemos. Cuando Dios te dice, forma parte de la iglesia, tú le entiendes, pues tengo que ir de 11:45 a 1:30 y formo parte de la iglesia. No, la iglesia no es el lugar, la iglesia no es el horario, la iglesia no es el servicio. La iglesia es el amor que nos damos unos a otros, somos cuerpo vivo. Eso es la iglesia. Entonces, si no le entiendes a Dios, no es porque Dios no sea claro, es porque Dios claramente nos habla en términos de las cosas que nos promete, no en términos de las cosas que tú y yo estamos esperando. Dios siempre nos va a mostrar su voluntad, pero lo va a hacer en sus términos. Nos hará conocer su camino y entonces cuando conoces su camino te va a ayudar a seguirlo. Pero el problema es que tú y yo queremos que nos revele el camino, ver el final, ver a dónde vamos, aquí vamos a encontrarnos para dar el primer paso y Dios te dice, no, da el paso. Y cuando lo des te digo si vas bien o vas mal. Dios es un Dios que respalda. Entonces, a veces las circunstancias es esa situación cuando tú das un paso de fe, es cuando vas a entender si es la voluntad de Dios o no. Imagínate que yo me hubiera esperado a tener 100 gentes para abrir la iglesia. No, tuve que abrir la iglesia con Sari, con Silvia y yo. Y yo dije, es bronca de Dios que se llene. Yo doy el paso de fe. La responsabilidad de mostrarme si era la voluntad, que identidad existiera, no era mía, era de Dios. Y a través de sus vidas yo veo que sí es su voluntad. El problema es que tú y yo a veces nos quedamos sentados esperando que la voluntad de Dios se nos revele y así no funcionan las cosas. La promesa de Dios es clara y contundente, pero para los que deciden ir por ella, si te quedas sentado nunca vas a ver la promesa de Dios. Nunca la vas a entender y nunca la vas a encontrar, porque al final de cuentas los compromisos de Dios son irreversibles. Entonces Dios te dice, ya está ahí, ve por él. No te lo voy a dar para que vayas. Ve porque ya te lo di. Esa es la gran diferencia. Entonces, seguimos con el Génesis 31:4 y dice, entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Ves? Él está seguro, él sabe que Dios está con él. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Él sabe, él confía que Dios lo protege. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. Entonces Jacob se prepara a actuar, escucha la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios y se pone a trabajar. No se queda esperando a ver si un ángel se la confirma. Se levanta y avanza, pero no sabe cómo van a responder sus esposas. Al final va a ser, vámonos de aquí señoritas, tenemos que dejar a su padre. Y entonces Jacob usa 3 argumentos para responder o para convencerlas. El primer argumento es que contrasta el disgusto de Labán, pero pone en contraste la presencia de Dios. O sea, él le dice, sí, Labán está enojado, pero Dios está conmigo.
Número 2, contrasta los engaños de Labán con la protección de Dios. Sí, Labán me ha querido agandallar, pero Dios me cuida. Y número 3, contrasta el tamaño de los rebaños y se lo atribuye a la provisión de Dios. Me tiran carrilla por lo que tengo, pero todo lo que tengo viene de Dios. Entonces todo su argumento siempre es hacia Dios. Jacob está aferrado a la promesa. Jacob recuerda que hace 20 años, cuando estaba en el camino de Canaán a Padán Aram, se encontró con Dios y Dios le prometió: yo te cuido, yo te protejo y yo te regreso. Y vemos 20 años después a un Jacob seguro y aferrado, experimentando el cumplimiento de la promesa, pero porque durante 20 años ha avanzado en ella, y ha trabajado en ella, y ha confiado en ella. Entonces pregúntate si tú estás avanzando, trabajando y confiando en tu promesa, o sigues esperando que Dios trabaje, te muestre y te revele para confiar en ella. Versículo 10 dice: en una ocasión durante la época de apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayadas, manchadas y moteadas. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob. Y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Vuelvo al punto, lo importante no es si las cabras manchadas, rayadas y cómo salieron del otro lado. No, eso no es lo importante. Lo importante es que Jacob respondió: sí, aquí estoy. Y lo importante es que Dios le dijo: yo he visto lo que está pasando en tu vida. Eso es lo importante de estos 3 versículos que estamos leyendo. Jacob explica a sus esposas cómo Dios interviene en su vida, cómo Dios siempre está, pero a la vez cómo Él siempre está con Dios. Podemos cuestionar la explicación y creer: está medio raro, ¿y qué tiene que ver la cabra moteada, rayada, pintada? No sé. Pero al final la actitud de Jacob lo único que demuestra es fe y gratitud. Eso es lo que nuestra actitud a Dios debería de revelar: fe y gratitud. Si tu actitud ante la vida no revelan fe y gratitud, estás reaccionando mal. Podemos cuestionar lo que sea, pero nunca podemos cuestionar la gratitud y la fe a Dios. Entonces Dios protegió a Jacob en medio de todas las circunstancias, y el mismo Dios que protegió a Jacob es el mismo Dios que nos protege hoy en día a nosotros. Es la misma promesa, somos herederos de esa promesa. El pacto abrahámico nos incluye a nosotros, porque el pacto abrahámico era que iba a venir un Mesías y la bendición, y entonces el Mesías ya vino, y gracias a ese Mesías ese pacto se convierte en mí, se convierte para mí si yo me aferro a Él. Pero me encanta lo que dice ahí: pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. He visto el modo en que Labán te ha tratado. Mira, no sé cómo te sientas el día de hoy, esta mañana. No sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios sí está atento a tu sufrimiento. Dios sí ve nuestro sufrimiento. Dios no es un Dios que permanece inactivo, pasivo ante nuestro sufrimiento. Jacob estaba firmemente convencido de que Dios estaba con él. Esa es la diferencia. Entonces no cuestiones si Dios ve tu sufrimiento o no. Cuestiona si estás firmemente convencido de que Dios está ahí y ve tu sufrimiento. Y el versículo 13 dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Dios está cumpliendo su promesa. Jacob durante 20 años ha cometido errores, ha hecho tonterías, pero al final, durante 20 años, la constante en la vida de Jacob es que él ha cumplido su voto de adorar al Dios de Abraham y adorar al Dios de Isaac. Y ahora es momento de volver, porque la promesa que le hicieron en Betel es: yo te traeré de regreso a tu casa.
Entonces el versículo 14 dice, Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido derrochó el dinero que tú le pagaste y por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te la ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotros y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Hombres, no menospreciemos la voz de una mujer que te dice, haz todo lo que Dios te ha dicho. Raquel y Lea cometieron muchos errores y les faltan muchos por cometer. Pero en este momento dicen, yo no voy en contra de Dios. Lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces eso me gusta porque entonces nos avienta la responsabilidad al hombre de ser el hombre el que está en contacto con Dios. A veces creemos que Dios nos habla a través de nuestras mujeres y sí lo hace, pero porque somos necios. Pero es nuestra responsabilidad. El que soñó, el que confió, el que estaba agradecido, el que honraba era Jacob. Y por lo tanto, cuando Jacob recibe el plan, va con su esposa sabiamente y la esposa le dice, dale. Me dice Sari, nunca tomes una decisión si no has orado y ayunado. Si ya me dijiste que oraste y ayunaste y estás seguro, yo te respaldo. Generalmente cuando se me ocurren tonterías es porque no oré y no ayuné. Entonces, pensemos que como hombres es nuestra responsabilidad recibir la voluntad de Dios. Entonces, Raquel y Lea concuerdan con Jacob y están en contra de Labán ante la situación que están viendo. Las dos han sufrido el egoísmo de su padre. Las dos han sido tratadas como mercancía. Las dos han sido tratadas como ciudadanas de segundo nivel. Dice que las trataban como extranjeras. Ya no tienen herencia. Y básicamente lo que pasa es que Raquel y Lea dicen, mira, vamos a estar mejor con Jacob. Jacob se partió el lomo 14 años por nosotras. Entonces, creo que es momento de respaldar su decisión. Y entonces el versículo 17 dice, entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padan Aram y salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. La salida de Jacob fue en caliente. Vámonos, ya, me dijiste que sí, vámonos. No me quedo sentadote a que el clima mejore, a que tenga todo en las manos, a que tenga todo claro. No, mi esposa ya dijo que sí, vámonos, antes de que se arrepientan. Entonces, la salida de Jacob es apresurada, toma a su familia, toma sus pertenencias, toma todo lo que tiene, pero sobre todo lo que me gusta es que actúa con determinación, no se puso a perder el tiempo y aprovechó el mejor momento. ¿Para qué me pongo a pelear con Labán? Ahorita no está, vámonos, ahorita es cuando. Y se menciona este detalle del robo de los ídolos de la familia por parte de Raquel. Esos ídolos se usaban para adivinación. Esos ídolos se usaban para adorar a otros dioses y buscar la voluntad de otros dioses. ¿Y por qué los robó? No lo sé. No te dice que los robó porque fueran valiosos, no te dice que los robó porque los consideraba importantes. Lo único que te dice es que se los robó y no había necesidad de hacerlo. Pero lo que sí sabemos es que tú y yo también lo hacemos. Porque ¿cuántas veces has decidido seguir a Cristo, pero te llevas a tus ídolos? Te llevas tus pecados. Te llevas eso que sabes que no te sirve con Dios, pero así soy. Y lo agarras y te lo llevas.
¿Por qué lo hacemos? Por una simple y sencilla razón, porque nos dan seguridad. Raquel se los lleva porque le da seguridad, porque dice, son los ídolos que pues yo he tenido aquí toda mi vida, me los llevo por seguridad. Y tú y yo avanzamos con Cristo, pero nos llevamos ese equipaje que no necesitamos porque me da una falsa seguridad. Y entonces una vez más vemos un acto de terquedad, un acto de necedad, un acto donde el interés personal conduce al desastre. Porque no había necesidad, tenía demasiadas cosas Jacob como para que Raquel se llevara a los ídolos de su padre. Y entonces el versículo 22 comienza la persecución, ¿sí? Ya vimos la huida, ahora viene la persecución. 22-23, 3 días después de que se fueron, le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. A pesar de la ventaja, pues obviamente Jacob viaja lento. No le fue difícil alcanzarlo. Y aquí es donde quiero que entendamos quién es Jacob en la historia y quién es Labán en la historia. Jacob somos tú y yo cuando decidimos confiar en Dios. Y Labán somos tú y yo cuando decidimos no confiar en Dios. La representación de Jacob y la representación de Labán es tu persona y mi persona. Uno con Dios y el otro sin Dios. Entonces, ve cómo es lógico, porque cuando tú decides avanzar con Cristo, ahí vas como que, ay, no sé, y vas avanzando lento, pero pues como que sí, como que no, pero de repente el pecado te cacha que te estás yendo y te alcanza así, y todo lo que avanzaste parece que ya valió. Y entonces tu naturaleza pecaminosa, tu yo pecador, tu yo sin fe te da alcance. Y en el versículo 24 dice, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Como cuando tú sabes que lo que vas a hacer está mal y Dios te lo dice y tú, nah, deja voy. No, déjame lo hago, no está tan mal. Y ahí vas. Entonces, este versículo lo que revela es cómo Dios detiene a nuestra vieja naturaleza de hacerle daño a nuestra nueva naturaleza. Si nos pasan cosas, no es porque la vieja naturaleza nos domine, es porque tú y yo permitimos el dominio. Tú y yo permitimos que Labán nos alcance. Porque Jacob iba avanzando lento, sí, pero le llevaba 3 días de ventaja. Y esos 3 días es ese momento en el que llegas a la iglesia, ay, qué padre, sentí bien rico y me gustó y sí está bien bonito, pero de repente pues ya me senté 4 domingos seguidos en la iglesia, no hice nada, no serví, no nada. Labán te va a alcanzar. Labán va a tomar el control. Y entonces el intento de Labán de mantener a Jacob como empleado en su propiedad ilustra la energía del mundo para detener el crecimiento del creyente. Tú estás destinado a crecer, tú estás destinado a llegar a Canaán, a la tierra prometida, a apoderarte de la promesa, pero el mundo no lo va a permitir. Labán no lo va a permitir. Y entonces cuando como creyentes manifestamos la intención de separarnos, la intención de irnos, casi siempre comienza esa lucha. Ese problema con la familia, con los amigos, con el trabajo, con los intereses personales. Y entonces todas esas cosas comienzan a luchar para que tú y yo no podamos encontrar nuestra identidad en Cristo. Y no solamente es la familia, los amigos, nosotros mismos, Dios nos quiere dar. Dios está llevando a Jacob de ahí porque es en Canaán donde le va a dar su verdadera identidad.
Labán no quiere, Labán se quiere quedar con Jacob. Jacob es mío. Ese Jacob que recibe bendiciones, que Dios está con él, que Dios lo protege y está bien padre, pero no es la Jacob que ha recibido su nueva identidad. A veces como creyentes nos quedamos en la parte de la provisión, la seguridad, pero se nos olvida que lo verdaderamente importante es alcanzar nuestra nueva identidad. Y entonces el versículo 25 dice: Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. O sea, todavía, yo veo que me vienen persiguiendo y ya no acampo, le sigo. Pero no, llegó, se acampó, llegó Labán, también acampó, y ahí lo ve, sí, dejo ahí a mi pecadillo, que se quede un ratillo más conmigo. Entonces armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, le pregunta Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y músicas al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Entonces, Labán ahora quiere asumir un rol que nunca ha tomado. Está intentando poner a Jacob en la peor situación posible. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que el mundo llega y te dice: ¿tú qué? Si tú no eres nada, si tú eres un pecador, ahora eres muy cristianito, ahora muy aleluyo, tú no eres nada, vente con... Y entonces te comienza a atacar y golpear, a confrontar y exagerar una verdad. ¿Por qué? Porque aparte Labán no es esto. Ahora resulta que le importan sus hijos, ahora resulta que le importan sus nietos. Labán concluye con esa acusación en contra de Jacob de la misma manera que nuestra vieja naturaleza constantemente nos acusa diciendo: no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente capaz, no lo intentes, Dios no te necesita, Dios no te ama, Dios no quiere nada contigo. Y la respuesta de Jacob es contundente. No usa ninguna sutileza, porque la respuesta de un creyente ante este tipo de acusaciones tiene que ser contundente. Admite su error, sí, pero valientemente defiende su honor y el de su familia. Es decir, sí dice: pues sí, no estuvo chido que me fuera corriendo por la puerta de atrás, pero defiendo mi fe. Y entonces el versículo 33 dice: el 30, puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Por qué te llevaste los ídolos? ¿Por qué no me dejaste los pecadillos ahí atrás? Me apresuraré a irme porque tuve miedo. Ve la primera cosa que dice Jacob es: tuve miedo. No está mal tener miedo de seguir a Dios, ¿eh? No está mal tener miedo de seguir nuestra fe. Me apresuré porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Y entonces Jacob dice: sí, tengo miedo, pero camino confiado. Sí, tengo miedo, pero Dios está conmigo. Y el versículo 33 dice: Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel,
Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces me imagino la búsqueda, ¿no? Imagínate a Raquel y la torre, me van a cachar los ídolos. Ya valió. Y entonces primero va a la tienda de Jacob y nada, luego con Lea y nada, luego con las siervas y nada, ¿no? Y por último llega a la tienda de Raquel, que era tan lista como su padre. Y ahora ella engaña a su padre. Y ahora ella le miente a su padre. Raquel se sienta en la montura del cabello mientras su padre busca y no llega y lo primero que hace es decir: aquí no busques, porque estoy menstruando. No, se espera que acaba, ya cuando toca ahí, no, perdóname padre. O sea, lo engaña de tal manera que Labán dice: pues no hay nada malo aquí, y se va. Y la verdad es que no entiendo por qué no encontraron los ídolos, pero después vamos a ver las consecuencias de esto con Raquel. Lo importante es que en este momento la protección de Dios sigue estando ahí. Porque imagínate que hubieran encontrado los ídolos y hubieran tenido que matar a Raquel. Pero continúa el versículo 36 y dice: entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado, que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Y me llama la atención, porque es la primera vez en toda la historia de Jacob que vemos a Jacob reaccionar de esta manera. Jacob era el que su mamá le dijo: agandalla a tu hermano, y ahí va. Y luego Jacob es el que su mamá le dijo: vete de aquí porque te van a matar, y ahí va. Jacob es el que llega y lo engañan y sigue trabajando. Jacob era el que ponte a chambear, y ahí se pone a chambear. Jacob era el que te doy a la sierva, y ay, ni modo, voy con la sierva. Y todo lo que decían él hacía. Jacob le faltaba determinación, pero durante 20 años Dios ha estado trabajando en él. Y no es hasta que él sale de su comodidad que entonces vemos la personalidad que Dios está tratando de forjar en él. Parece que todas sus emociones reprimidas finalmente son expresadas. Finalmente Jacob da un paso y dice: ya estuvo bueno. Y le echa en cara su reclamo. Y no solo de este evento. O sea, no nada más le dice: mira, me acusaste en falso, sino que le tunde por lo que Labán le ha hecho 20 años. Es decir, el creyente voltea con el yo no creyente y le dice: ya, hasta aquí me tienes harto. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tomar con nuestro pecado. Ya, suficiente. Y el versículo 38 le dice: durante 20 años he estado contigo. Yo le puedo decir durante 33. ¿Cuántos años le puedes decir tú? Lo importante es que en un punto le digas: mira, durante 50 años he estado contigo, pecadito. Cuidando de tus rebaños, cuidándote a ti. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo camero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más para tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, y volvemos a la parte importante,
si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces el reclamo de Jacob está bien fundado. Durante 20 años ha servido fielmente a Labán. 14 años por las hijas, 6 más por el rebaño. Pero en este pasaje queda de manifiesto la razón del éxito de Jacob. Jacob por fin puede separarse de Labán. Por fin lo puede hacer. Tú y yo por fin podemos dejar nuestro pecado atrás. Porque entendemos y por fin somos conscientes que sin importar lo que haya pasado en nuestras vidas, Dios siempre ha interferido en ella. Durante 20 años Jacob ha sido consciente de que Dios siempre ha estado en control. Eso fue lo que le permitió separarse de Labán. Entender que Dios tenía control de sus vidas a pesar de las circunstancias buenas o malas. Entonces pregúntate si tú estás consciente de que a pesar de lo que estés pasando en este momento, Dios está en control. Porque si no lo estás, nunca vas a poder separarte de tu Labán. Fue hasta que él se volvió consciente que entonces Dios se le paró enfrente a Labán y le dijo: a este no me lo tocas. Mientras él no se volvió consciente, Dios no puede intervenir, y no porque no quiera, sino porque él no lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad. Dice ahí: Dios vio tu abuso. Eso sí lo hace. Les acabo de decir que Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Pero dice: vio tu abuso y mi arduo trabajo. Sin trabajo, el abuso va a seguir. Y entonces, de no haber sido por la intervención de Dios, Jacob hubiera regresado sin nada. O sea, Jacob no tendría nada, ni esposas, ni hijos, ni rebaños, nada. Pero durante 20 años Dios lo prosperó. Y entonces eso es lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios te está dando a pesar de que no te le has entregado, a pesar de que no lo has reconocido? Porque es bien fácil ver todo lo que no tenemos. Pero no fue hasta que Jacob se volvió consciente de que Dios siempre ha estado con él. Entonces, tú y yo tenemos que volvernos conscientes que a pesar de las circunstancias, el Dios de nuestro Padre siempre ha estado con él. El Dios de Abraham, el terrible Dios de Isaac ha estado conmigo. El Dios de sus padres lo ha salvado de quedar en la miseria. Y me llama la atención porque fíjate cómo ni siquiera es una relación perfecta. Ni siquiera le dice mi Dios. Él apenas está viendo el actuar del Dios de su padre en su vida. Todavía no lo conoce de una manera personal y ve todo lo que Dios ya está haciendo en su vida. Dios no requiere que tú y yo lo conozcamos de una manera personal y lo amemos y todo. No, Dios lo que espera es que vayas avanzando. Hace 20 años se lo encontró en el camino. Durante 20 años, pues ahí estoy con ese Dios que como que sí, como que no. Pero todavía ni siquiera le dice mi Dios. Es el Dios de su padre. Pero a pesar de eso, lo adora, está agradecido con él. Entonces no te esperes a conocer a Dios para actuar. Actúa y en el actuar lo vas a conocer. En el servir lo vas a conocer. ¿Cómo vas a conocer y servir a un Dios que no puedes ver y tocar? Sirviendo y conociendo a la gente que está al lado tuyo. Porque quieres conocer a Dios. Piensa en la persona que más mal te caiga de la iglesia. Esa que siempre te ve feo. Y sírvela. Y llámala. Y entonces vas a entender cómo Dios ama al que le cae mal, que eres tú.
Porque imagínate cómo lo tratamos y cómo nos portamos con Él. Y a pesar de eso, nos ama, nos recibe, nos cuida, nos protege. Esa es la manera, y por eso Dios nos llama al servicio, porque es en el servicio a los demás que lo conocemos a Él y que conoceremos nuestro propósito. Entonces Labán hace un reclamo sin fundamento a Jacob, ¿sí? ¿Y cuál es ese reclamo? Versículo 31, 34, no, 43, perdón, 43. Entonces, Labán le responde a Jacob: tu yo no creyente, esas mujeres son mis hijas, eso que todo tienes tú es mío. Así como cuando tú dices, este trabajo lo tengo porque yo me partí el lomo, este dinero que a mí Dios no me ha dado nada, yo he sudado cada gota, de cada sudor que tengo aquí es porque yo lo he sudado, y cada cosa que tengo es porque yo la he sudado. Y entonces Labán le dice: esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. Dios no te ha dado nada, yo te di todo. Todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Y ahí va. El pecadillo dice: se me está yendo. Deja algo aquí por las buenas. Y ese pacto será testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces, Labán le hace este reclamo sin fundamento a Jacob. A él ya se le olvidó que vendió a sus hijas por 14 años de trabajo, que vendió a sus rebaños por 6 años de trabajo. Labán ya sabe que perdió el debate, de la misma manera que tu vieja naturaleza sabe que ya te perdió cuando tú le entregas tu vida a Dios. Pero ahora sugiere un pacto. Y no es un alma caritativa, O sea, Labán no es un alma caritativa, arrepentida. Labán lo que es que se da cuenta y ahora tiene miedo. Él sabe que la prosperidad de Jacob vino de Dios. Y ahora él sabe que en un futuro Jacob podría regresar y hacerlo añicos y aplastarlo cuando él quiera. Entonces Labán le dice: mira, con que no me mate, con que no se olvide de mi pecado. Y entonces el pacto termina ahí con un final relativamente feliz. Digo relativamente porque después de 20 años de pruebas, de problemas, de lucha con tu pecado, levantan un montículo de piedras como señal de un pacto. Pero me llama la atención que cada participante del pacto le dio el nombre que quiso en su propia lengua. O sea, la llamaron igual, pero cada uno lo hizo en su propia lengua. Entonces, como creyentes, les dije que somos peregrinos. Como creyentes debemos de entender que somos extranjeros en este mundo. Y a veces, como extranjeros, queremos forzar las cosas a que pasen conforme a lo que creemos. Es decir, creemos en Dios y entonces queremos que todo mundo crea por la mala. Y queremos hablarle a nuestra vieja naturaleza en términos de Dios. Pero no, así no funcionan las cosas. Jacob durante 20 años ya le mostró lo que es vivir una vida con Dios. Labán es testigo de la bendición de Dios. Y al final, Labán lo que dice es: mejor que se vaya, con que no regrese. Al final nuestra responsabilidad con el no creyente no es vente, vamos, no.
Nuestra responsabilidad con el no creyente no es convencerlo con, a ver, es que me dijeron que en tal lugar dice de Dios esto. A ver, dime que no es cierto. A ver, quiero que me lo encuentres en tu Biblia, a ver si es cierto. Y ahí entras en un debate y una discusión. Mira, no pelees con gente necia. Vive como alguien sabio. Y el que es sabio te va a seguir. El que es necio, ni aunque se lo demuestres. Y entonces, Jacob dice, mira, ya, Labán, sí. Le dice al mundo, ya, sí, soy un santurrón, sí, soy un aleluyo, ya, sí, montículo de paz, ya, córtalas, vámonos, ya, no quiero saber nada de ti. Yo ya quiero ir con mi padre. Yo ya quiero ir con mi Dios. Si quieres seguirme, vente, no hay bronca. Y entonces en el versículo 48 dice, entonces Labán declaró, este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué este lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esa columna conmemorativa que ha levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Entonces, en la expresión de Labán, en la expresión de nuestra vieja naturaleza, lo que vemos es que a él lo único que le importa es estar bien. Ya, no quiero broncas contigo. Labán habla en plural cuando dice el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu abuelo Nacor, como si fueran dos dioses diferentes. El verbo juzgue está conjugado en plural en el idioma original de la Biblia. Entonces Labán lo que tiene en la mente es como si fueran dos dioses diferentes. Jacob, por su parte, mira, dice, no me voy a poner a discutir contigo. Si para ti son dos dioses, son dos dioses. Si para ti hay santos, hay santos. Si para no me preocupa, ya. Lo que tú quieras. Yo solo voy a jurar por mi Dios. Y entonces Labán dice, mira, tú jura, Jacob le dice a Labán, tú jura por lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras, yo juro por mi Dios. Yo me sostengo en mi Dios. Y entonces, ¿por qué eso es importante? Porque al final tú no tienes poder de decisión sobre el Dios de las demás personas. Solo tienes decisión sobre tu Dios. Y entonces, el Dios al que Jacob teme, el Dios al que Jacob adora, es el Dios de su padre Abraham, el Dios de su padre Isaac. Labán no es un hombre de Dios. Entonces no me voy a poner a discutir con mi vieja naturaleza. ¿Por qué me voy a poner a discutir con él? Ya, tú crees lo que quieras. Jacob sí es un hombre de Dios. Tú y yo sí somos hombres y mujeres de Dios. No perfectos, no santos, pero sí deseosos de relacionarnos con Dios. Y por lo tanto en el versículo 54 dice, luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte. Entonces invitó a todos. Él celebra el pacto, él celebra la relación. Estando solo, no me interesa, te invito si quieres. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Entonces estos versículos registran el pacto final, registran este sacrificio que es necesario, dice la Biblia, que tiene que haber derramamiento de sangre.
Hebreos 9:22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si no nos cuesta, no lo valoramos. Si no lo sufrimos, no lo valoramos. Entonces, el mismo Dios que recibe a los pecadores sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz, es el mismo Dios de este pacto. Dios no cambia, Dios no se inventa cosas. Dios es consistente. Y el versículo 55 lo que hace es proporcionar esta nota feliz, donde después de hacer las paces con Jacob, Labán se va y vivieron felices para siempre. Este es el último contacto registrado en las escrituras de Labán. Las hijas de Labán van a morir en Canaán y nunca más van a ver a su padre. Ve la importancia de que cortes la relación con Labán. Es difícil, sí, no es sencillo, pero se puede hacer. Y entonces este capítulo que acabamos de leer puede dividirse en 3 partes. La predicación de hoy se llama la huida, la persecución. Huida, persecución y paz. Porque este versículo se puede separar en esas 3 partes: la huida, la persecución y la paz. El punto culminante es el sacrificio y la fiesta. Pero el capítulo lo único que hace es destacar la soberanía de Dios. El soberano Dios de Abraham, el sorprendente Dios de Isaac, que llevaron a Jacob a Padán Aram, ahora lo sacan de ahí, lo van a regresar. Y la realidad es que Jacob durante 20 años aprendió que su verdadero hogar no era Padán Aram. Durante 20 años entendió que su verdadero lugar era Canaán. Es allí donde la promesa va a ser cumplida. Y entonces entiende, y tú y yo tenemos que entender, que si las promesas no se están cumpliendo en tu vida es porque probablemente no estás plantado donde tienes que estar plantado. Porque la promesa no se va a cumplir donde tú quieras. Se va a cumplir donde Dios te puso, y donde Dios te quiere, y donde Dios te necesita, y donde Dios te llamó a estar. Hoy quiero que pienses en qué etapa te encuentras tú. Porque en este pasaje todos somos Jacob y todos somos Labán. Tal vez hoy eres el que está huyendo. Y entonces eres el Jacob que ya quiero ir con Dios. Y ahí vas corriendo como loco, persiguiéndote, persiguiendo a Dios. Y ahí vas bien emocionado. Pero tal vez estás en la etapa en la que ahí viene Labán. Y ahí viene el pecado. Y ahí viene eso rico que te gusta hacer, que sabes que no debes hacer. Pero no importa si estás huyendo, no importa si estás en la persecución, lo importante es que aprendamos a llegar a la paz. Porque tal vez estás huyendo de tu vieja manera de vivir. Tal vez estás tomando la decisión de decir: órale va, Gerardo, te la compro, órale va, quiero entrarle a eso que tú dices. Y entonces si estás en esa etapa, estás huyendo. Pero tal vez estás en la etapa en la que la vieja manera de vivir te persigue, te acusa, te busca en todos lados para hacerte caer. O tal vez ya estás en la etapa de paz. Y si no lo has hecho, que ojo, la etapa de paz no es una etapa perfecta, no es una etapa libre de problemas, pero ya al menos es una etapa en la que tú solo no te metes en problemas. Ya te toca lidiar con los problemas de la vida, no con los problemas que tú metes a tu vida. Ya hay suficientes problemas en nuestra vida como para que tengamos que lidiar con problemas que tú y yo nos generamos. La vida de Jacob no se va a volver rosa después de esto. Al contrario, muchas cosas nuevas están por pasarle. Pero al menos Labán ya no lo está persiguiendo. Al menos su pecado ya dejó de acusarlo. Ya está listo para buscar al Dios de su padre y hacerlo su Dios. Ya está listo para dejar de ser de Jacob y convertirse en Israel.
Pero no es hasta que deja a Labán atrás. Si tú sigues en la etapa en la que te persigo, te alcanzo, no vas a poder crecer. Lo importante que tienes que entender, y yo creo que la analogía que más me gusta de lo que acabamos de leer, es que Labán no puede hacer nada. Deja de tenerle temor a tu vieja manera de vivir, al pecado, al que te acusa. Es evidente y vimos que Labán no podía hacerle nada a Jacob, nada. A pesar de que Raquel se robó los ídolos, no le podían hacer nada. Incluso Labán es el que está aterrorizado de Jacob. Tu vieja naturaleza está aterrorizado del yo en el que te estás convirtiendo. Y entonces Jacob, lo único que hace, nuestro yo creyente, lo único que debe hacer es: yo camino y yo avanzo y yo confío en la promesa que ya tengo y yo me vuelvo partícipe de lo que Dios está haciendo. Reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy viene de Dios. Que los problemas que yo me he buscado, pues tengo que lidiar con ellos. Los que no me he buscado, me los dejo de buscar. Pero a partir de este momento, Jacob dejó de preocuparse de su bronca de 20 años. 20 años tuvo a Labán encima de él, fregándolo, acusándolo, engañándolo, golpeándolo, haciéndolo menso, cambiándole el salario. 20 años le tomó decir: ya estuvo bueno. ¿Cuántos te están tomando a ti? ¿Cuántos? ¿Cuántos más vas a dejar que Labán te siga persiguiendo? ¿Por qué no? Así como Labán y Jacob hicieron un pacto, hoy volteas con tu antiguo yo y le dices: ya estuvo bueno. Ya. Hoy hago la paz contigo. Y hoy me doy la vuelta y voy a caminar con mi Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, perdóname. Perdóname una vez más porque me dejo acusar por Gerardo. Por ese Gerardo pecador que me tiene miedo. Que tiene miedo del hombre en el que me estoy convirtiendo, Dios. Tengo miedo. No sé lo que quieres hacer. Pero lo que sea que hagas, Padre, yo lo quiero. Quiero caminar contigo. Quiero caminar confiado, seguro de que tú me llevarás de regreso a casa. Quiero dejar de estar sentado esperando que tu voluntad se revele y quiero comenzar a caminar y ver cómo tu voluntad se va revelando. Quiero dar un paso de fe y entender que es por fe y gratitud a Dios que tu propósito se cumple, que tú no eres un Dios que jala, eres un Dios que empuja, eres un Dios que prospera, eres un Dios que reafirma, eres un Dios que me va a levantar cuando me caiga y eres un Dios que me quiere en paz. Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad. Hoy quiero hacer un testimonio de fe y establecer la paz con mi antiguo yo para convertirme en el yo que tú quieres, Padre. Hoy quiero caminar seguro y confiado. Hoy te entrego mi vida una vez más y me aferro a ti en el nombre de Jesús. Amén.